El presidente Donald Trump firmó este sábado órdenes ejecutivas para imponer aranceles a México, Canadá y China, tres de sus importantes socios comerciales. Y claro, se alertaba ya inicialmente de que esto podría desatar una guerra comercial, sobre todo porque México y Canadá anunciaron que iban a responder de la misma manera. Sin embargo, hoy Donald Trump sostuvo reuniones con Claudia Sheinbaum de México y con Justin Trudeau de Canadá y finalmente se llegaron a acuerdos bastante similares para ambos países. En primer lugar, Estados Unidos suspende por 30 días la imposición de aranceles y a cambio estos países se comprometen a impulsar políticas que frenen la migración irregular de inmigrantes hacia Estados Unidos y también de controlar el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo del que anda hablando tanto el presidente estadounidense. Así que vamos a hablar de estas políticas migratorias, políticas comerciales también que aplica el actual presidente estadounidense con Carlos Pareja, ex embajador de Estados Unidos, es embajador de Perú en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Encantado de estar en este programa. Embajador, parece que todo estaba de alguna manera calculado por Donald Trump, porque el anuncio de los aranceles los hace el día sábado, pero recién la aplicación iba a comenzar el día de mañana, martes, lo que le da además a él un espacio para poder negociar con México y con Canadá, algo que finalmente ha ocurrido el día de hoy. ¿Cuál es su percepción? Bueno, en realidad todo esto ya estaba, todo estaba previsto, ¿no? Esto es parte de su campaña. Su campaña tuvo dos ejes. Uno, el tema migratorio, eso lo decía durante todos los años, previo a la campaña oficial, él ya estaba con este discurso de que los migrantes, había una invasión de los migrantes hacia Estados Unidos, sobre todo en la frontera entre México y los Estados Unidos. Y también en la frontera canadiense, que decía que era muy porosa, ¿no? Sobre todo, no tanto de latinos, sino de gente que venía del Asia o de la India y Pakistán, qué sé yo. Así que eso era parte de su campaña. Y el tema de los aranceles era el otro eje de su campaña, ¿no es cierto? Los aranceles a los productos chinos, a los productos mexicanos y a los productos canadienses. Entonces, esto no es una sorpresa. Lo que sí, claro, es lo que sí quizá no, es impactante, es el ímpetu que él le pone, ¿no? Pero Trump es así, Trump es un hombre intenso, es un hombre que va al fondo del tema y es un hombre drástico, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es que estas dos políticas, estos dos ejes de su campaña, los están imponiendo de una manera drástica. Fíjese que, por ejemplo, llamó mucho la atención que después de la juramentación, el almuerzo, bueno, no hubo un desfile como suele haber por Pennsylvania Avenue porque había mucho frío, sí. Pero inmediatamente se fue al Salón Oval y firmó 25 decretos, ¿no? Muchos de esos tenían que ver con el tema migratorio. De acuerdo. Así que, bueno, es dramático porque se van a ver afectados en el caso del Perú, muchos peruanos, ¿no? Muchas familias. De acuerdo. Más de 300.000, es la que estima más o menos Cancillería. Pero claro, la herramienta de negociación hoy de Donald Trump es la comercial, ¿no? Incremento de aranceles. ¿Esto nos podría salpicar o afectar de alguna manera al Perú? Mire, yo confío en que eso no nos va a afectar. Nosotros, nuestras exportaciones son mineras y después productos industriales fundamentalmente a los Estados Unidos, ¿no? Así que yo creo que esto no nos va a afectar porque en el caso de China, en el caso de México, Canadá, son más bien manufacturas, productos ya industriales, ¿no? Que muchas de esas son empresas norteamericanas que se han ido a México, se han ido a China porque pagan menos impuestos o porque la mano de obra es más barata. Ajá. Y después exportan esos productos a los Estados Unidos. Y claro, lo que quiere Trump es que esas empresas retornen a los Estados Unidos o que bajen los precios. De acuerdo, ¿no? pero eso sí. Ya los empresarios han dicho que es imposible justamente por eso, porque la mano de obra es más barata en otros países donde tienen las empresas, las industrias, ¿no? Sí. Ahora, bueno, pero tienen esta amenaza y esto también nos perjudica, ¿no? A esos empresarios, ¿no? De acuerdo, sobre todo con la migración ahora, que muchos sostienen que gran parte de los trabajos que, digamos, menos calificados, que son utilizados y empleados por migrantes,
y salen del país, los deportan, pues van a quedar espacios No, pero vacíos. eso yo no lo creo, porque miren, en los últimos años han entrado, realmente la administración Biden relajó mucho hasta el último año, cuando ya vino la campaña oficial de la elección y con Trump de candidato, ya el gobierno Biden se puso un poco más duro con la migración, pero hasta antes de eso, o sea, Sí. durante los 3 primeros años de su gobierno, en realidad la migración fue muy, muy intensa, ¿no? Y por ahí también han entrado muchos peruanos, así que yo creo que hay una gran masa de ciudadanos de nuestros países, de Latinoamérica en general y de otros países que han ingresado y que, bueno, pueden suplir a los deportados, porque tampoco no es que van a deportar estos millones y millones de extranjeros, eso es imposible, lo que se está haciendo es nuevamente impactar, ¿no es cierto? Van a deportar y va a ser mucho más intensa la deportación que durante el gobierno de Biden o el gobierno de Obama, Ajá. o incluso dentro del primer gobierno de Trump, pero es imposible que deporten pues millones de personas. ¿No cree que lleguen los 11 millones, que es el objetivo que ha planteado Donald Trump? No creo que se llegue a eso, ¿no? Lo que sí va a haber esto es muy disuasivo para nueva migración, ¿no es cierto? Porque también ya hemos visto que a México una parte de esta negociación para no subir los aranceles es que desplacen ellos mucho más control, de Sí. hecho militares, al control de la frontera, como lo está haciendo también Estados Unidos, ¿no? De acuerdo. Entonces eso es un elemento disuasivo. Yo creo que los ingresos por esa frontera porosa van a disminuir sustancialmente. Vamos a escuchar justamente el anuncio que hace la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de reunirse el día de hoy con el presidente Donald Trump. Me preguntó que cuánto tiempo quería poner en pausa. Le dije, bueno, pues vamos a ponerlo en pausa para siempre. Me dijo, bueno, pues, ¿cuánto tiempo? Le dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes y estoy segura que en este mes vamos a poder dar resultados, buenos resultados a su pueblo, buenos resultados al pueblo de México. Llegamos al acuerdo que está en el acuerdo que se puso de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas y en particular el tráfico de fentanilo de México hacia Estados Unidos. Le expliqué pues la gravedad de la cantidad de armas de alto poder que entran desde Estados Unidos a México. Parece que hubieran tenido una reunión bastante amena, cordial, ¿no? Por el comentario que hace la presidenta de México y luego también por un tuit que publica Donald Trump, incluso hasta halaga a Claudia Sheinbaum como mandataria. Bueno, la presidenta de México es una presidenta con experiencia, con soltura, y yo creo que han tenido una buena conversación, porque México es pues un país fundamental para Estados Unidos, ¿no? Y se requiere la colaboración. Yo creo que esta amenaza de los aranceles era para promover una conversación que, bueno, a México también le interesa que las cosas funcionen, ¿no? Pero Donald Trump Sí. no parece, digamos, solo para hacer una anotación, no parece decirle a México, oye, sí me interesa y entiendo que tenemos una relación comercial importante, sino yo puedo solo y yo te aplico aranceles, pero en el fondo... Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Es decir, no es real. Ya. Puede decirlo, pero no es real. Y lo que yo sí quiero hacer que la audiencia conozca es, mire, Trump ha ganado todo el centro de los Estados Unidos. Si uno se fija el mapa electoral, todo el centro es rojo. Rojo, los republicanos son rojos, tienen color rojo. Los demócratas tienen el color azul y están en todos los extremos. Las grandes ciudades, con la población más educada, las grandes urbes. Pero todo el centro es republicano. Y esa es la gente más afectada. Son millones de millones, y por eso ha ganado la elección, millones de personas de la clase media, sobre todo, afectados por la pandemia. No han podido surgir, todos ellos tienen un nivel de vida inferior con el cual vivieron de chicos, de jóvenes, y además está el fentanil. Y eso es una preocupación que Trump tenía todo su primer gobierno, que yo estuve en Washington de embajador. Se escuchaba decir estos jóvenes, porque Trump
tiene también tiene algunas cualidades. Sí, Seguro. sí, y una de sus cualidades es que es un hombre, digamos, no toma alcohol, no se ha drogado, es un hombre de trabajo, y él sufre, y él, por toda esta clase media, todos estos jóvenes que están en el fentanil, y entonces él quiere evitar ese ingreso de esa droga. Que ¿no? es algo que comparte también muchas ciudades de Canadá. Canadá también está padeciendo porque por lo mismo. la cocaína más que se consume más en las costas, en las urbes, no tanto en los pueblos ahí se consume estos opioides, ¿no? Que es el fentanil, que viene de México y también viene de China, ¿no? Claro, y esa es parte del acuerdo que hace con Canadá y con México, ¿no? De decirles, a ver, ayúdenme a controlar el narcotráfico, y hace especial énfasis en el fentanilo. Pero claro, en algún momento, también este fin de semana, Trump acusa a México de tener alianzas con cárteles de drogas. Y claro, Claudia Sheinbaum le dice, un momento, acá nosotros no nos hemos aliado ni somos cómplices con ningún narco, y hay también responsabilidad en ustedes, Estados Unidos, porque no han sabido hacer algo para frenar la venta ilegal de drogas. Claro. Y eso también es cierto. La venta de drogas y también la venta de armas, porque la gran cantidad de armas que se utilizan, la mayoría son de procedencia norteamericana, ¿no? Entonces ahí también hay un cierto balance, y me parece que la presidenta de México está jugando bien sus cartas, ¿no? De acuerdo. ¿Cree entonces que se calma un poco las cosas entre ambos países? ¿Se acabó esa guerra comercial o es solo una pausa? Mire, yo creo que en todo esto hay que tener mucha serenidad, mucha cautela, hay que un poco siempre uno conocer cuál es la mentalidad de Trump, es el impacto, es la fuerza, y hay que tener la respuesta, hay que tener ya, porque también puede llegar un momento que nos diga a nosotros somos exportadores de un país exportador de cocaína, entonces puede llegar un momento que también venga esa conversación, y hay que tener un esquema ya planteado de cómo enfrentarlo y cómo solicitar la cooperación americana para evitar ese fenómeno, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo debería ubicar Perú su política exterior, ¿no? Ahora que Estados Unidos endurece algunas políticas y por otro lado, Perú también quiere seguir estrechando lazos con China. ¿Cómo nos ubicamos? Bueno, nosotros yo creo que estamos actuando muy bien en el tema de las deportaciones. Perú ha dicho que va a aceptar a todos los peruanos que lleguen, como no podía ser de otra manera, porque hay que aceptar a los ciudadanos peruanos, y no podía ser de otra manera. Y sobre todo porque este es un drama, ¿no? Estos peruanos que van a llegar, estos ciudadanos, son apresados por la calle o entran a sus casas, y muchos de ellos pues pueden tener hijos que han nacido en Estados Unidos. La Constitución americana establece que el hijo de extranjero nacido en territorio americano es norteamericano. Lógicamente esos padres de familia van a querer dejar a sus hijos allá porque ya están educándose, quizás sean adolescentes, quizás estén ya trabajando, entonces, pero va a haber unas rupturas familiares, y además son apresados. Por eso es que los consulados han dicho que conserven en su memoria 3 teléfonos, ¿no? El de su familia, el del abogado y el del consulado peruano, ¿no es cierto? Porque no les van a permitir más llamadas, les van a quitar el teléfono y los van a deportar con lo que tienen puesto. De acuerdo. Porque hemos visto que llegan con un carrión y con una mochila, ni siquiera carrión. Nada. Claro, con nada. Entonces, eso es dramático. Por eso que también yo espero que toda esta gente que está de manera irregular en Estados Unidos haya tenido ya unas reuniones muy, muy intensas con su familia, es decir, me puede pasar a mí, te puede pasar a ti, qué va a pasar con los hijos, y hacer un panorama y un programa de sobrevivencia, ¿no? Sí, yo creo que la gente sí se está preparando efectivamente, Sí. porque cada caso además es distinto, ¿no? Claro. Hay nacidos en Estados Unidos, hay de padres indocumentados, entonces sí, claro, tienen que prepararse para esta situación. Porque además, para Donald Trump, los migrantes indocumentados son criminales o potenciales delincuentes. Hay miedo entre los migrantes y el gobierno además juega a eso, porque publica además constantemente videos donde se ven las redadas antimigrantes y cómo actúa la fuerza del gobierno para finalmente llevarse deportados. Lo que yo sí creo es que esto
esto que ha hecho Trump, todo esto va a ser bien disuasivo, ¿no es cierto? Porque tanto el discurso que es tan fuerte y tan impactante, aunado a las fuerzas del ejército desplazadas hacia la frontera, las fuerzas norteamericanas y las fuerzas también ahora, que ya le ha dicho la presidenta de México que las va a desplazar a la frontera, eso va a ser muy disuasivo y México va a tener que actuar. Y eso y también hemos visto que ahora el secretario de Estado Rubio ha estado en Panamá y en los países de Centroamérica, Sí. y también le va a exigir que pongan un límite de alguna manera a la fuga a esta migración hacia el norte, ¿no? Claro, que porque ya he llamaba visto que Rubio ha dicho la frontera de Estados Unidos no es con México, es más abajo, es con Ya. con los países centroamericanos, o De sea que acuerdo. los va también a involucrar en esta política de presión para que eviten la migración, ¿no? Bueno, sería, claro, tiene que hacerlo, ¿no? Es muchísima gente de Centroamérica que en los últimos meses, años, ha comenzado a movilizarse con gran fuerza hacia Estados Unidos. Y claro, como bien decía, Marco Rubio está ahorita en medio de esta gira que ha comenzado por Panamá, lo va a llevar por El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. Trump había dicho, no nos interesa América Latina, ellos son los que necesitan de nosotros no necesitamos de ellos. Pero Marco Rubio, previo a su viaje, lo que dice es que este viaje lo que refuerza es que la administración de Trump sí está mirando esta parte del mundo. Dice, no es casualidad que mi primer viaje al extranjero me mantenga en el hemisferio. ¿Cómo interpretamos este viaje? Bueno, no, claro, digamos, la política tradicional americana, veíamos que el secretario de Estado que se desplazaba, primero se desplazaba o a Canadá o se desplazaba a la Gran Bretaña, ¿no? Que es el aliado tradicional norteamericano, no, ahora se desplazaba a Panamá y a Centroamérica. Eso es muy significativo, y también hay que ver el aspecto positivo, ¿no es cierto? Porque no solamente va a haber esta coacción, este amedrentamiento, sino tiene que haber también una política de inversiones, una política expansiva de Estados Unidos hacia estos países para que la gente no migre. De acuerdo. Eso tiene que ser así. De acuerdo, porque van a haber tema migratorio, van a haber tema de narcotráfico y van a haber también la creciente expansión de China en esta parte del mundo, que es algo que también tiene el ojo puesto Estados Unidos, ¿no? Cómo avanza China y las alianzas que está haciendo por ese lado Bueno, yo del creo que ahí continente. Estados Unidos, el gobierno norteamericano tiene que ver la manera de promover, de dar incentivos para la inversión norteamericana. Claro, la inversión china ya sabemos que es dirigida, ¿no es cierto?, por el Estado. La inversión norteamericana no es así, es totalmente de la empresa privada, de la libre empresa, pero yo creo que puede haber algunos incentivos, algunos estímulos que pueda dar Estados Unidos para el establecimiento de determinados capitales en algunos de nuestros países, ¿no? De acuerdo. Tiene que ser así. Embajador, quería ahondar en eso que usted había mencionado hace un instante, y es los malos tratos que estarían recibiendo los migrantes indocumentados que son deportados, que son detenidos por algunos días hasta esperar el vuelo que los lleve de regreso a su país. Tenemos el testimonio de una peruana que se ha puesto en contacto con una connacional de la que cuenta fue detenida y habría sido separada de su hija. Vamos a escucharlo. Pero el problema principal fue su niña de 6 años. La policía nos entregó la niña y cuando empezamos a hacer los trámites para que ella ingresara con su madre para la deportación, el gobierno americano nos dijo que no, porque a ella la habían agarrado o arrestado, como dicen, sola. Lo que mayormente me sorprendió y sorprendió a su familia, que también pidió ayuda a la Cancillería, es que nos pidieron un certificado de pobreza. Este es uno de los casos que decíamos, ¿no? Una madre de familia a la que le han arrebatado a la niña, separada, y ella está encerrada sin mayor comunicación, sin nada. O sea, estos tratos de los que denuncian la gente son reales. Sí, claro, son reales, son claros, son duros, hay mucha dureza. Por eso es que también hemos visto que los consulados en Estados Unidos están recomendando a los migrantes que, bueno, una vez que son detenidos, no pongan trabas a la detención, se dejen revisar, bueno, No dar motivos, ¿no? no dar motivos para detenerlos. sí, porque Sí. es decir, como estábamos hablando, las personas que están en situación irregular están cometiendo un crimen,
¿no? Entonces ya depende del ímpetu que tenga esta fuerza policial para apresarlos de una manera o de una manera un poco menos, digamos, menos violenta, ¿no? Ahora, los que están siendo deportados, inicialmente el gobierno había dicho, vamos a deportar a aquellos que han cometido algún delito, que tienen antecedentes, pero al parecer los que han llegado, por ejemplo, a Perú y los que han ido también para Colombia, no han cometido ningún delito. Simplemente, o bueno, para Estados Unidos, el hecho de ingresar a su territorio sin documentos ya los convierte en criminales. Pero simplemente eso, o sea, no han cometido, no han robado, no es que hayan asaltado, simplemente cruzaron la frontera, los atraparon y de regreso. Así es. Así es, y eso es lo que vamos a seguir viendo. Eso es lo que vamos a seguir viendo, desgraciadamente, lamentablemente, porque es un drama personal para cada familia, para cada persona, cada persona que llega al Perú deportada, es un drama, ¿no? Y eso, bueno, ojalá que haya algún tipo de ayuda, por lo menos en ese aspecto espiritual, en ese aspecto de cobijarlos, de darles algún tipo de cariño, ¿no? El día de llegada, sobre todo aquellos que no tienen familiares en Lima, porque también, he visto claro, que de los 34 que llegaron, 15 fueron a un albergue, ¿no? Esas son las personas más necesitadas de ayuda, porque los que tienen familiares, en fin, ya pueden con sus familiares ayudarse, ¿no? Tanto en el aspecto espiritual como por lo menos en una vivienda, algo momentáneo, ¿no? De acuerdo, porque, a ver, además el gobierno dice que va a tratar de aquí ubicarlos en trabajos para que no, digamos... Eso lo encuentro más difícil. ¿Usted cree que el gobierno tiene esa posibilidad? Bueno, puede haber alguna intención, pero lo encuentro difícil, ¿no? Porque hay tanta pobreza en el país que es difícil que se puedan ocupar de unos ciudadanos que llegan aquí. Además que en el fondo los peruanos que llegan a Estados Unidos no son indigentes, ¿no? Son gente que han trabajado previamente, que tienen algún tipo de habilidad y que de alguna u otra manera se reinsertarán laboralmente. El tema espiritual, el tema de la separación de sus familias, el tema de la ruptura, el tema que dejen a los hijos, que dejen a los padres, que dejen a los hermanos, que dejen su casa, que dejen porque su núcleo, se han adaptado, ¿no? Sí, claro, tienen años. La cultura norteamericana, la experiencia que yo tengo, he vivido muchos años allá de diplomático, no solo de embajador, sino anteriormente, y también he ido al colegio allá de chico. Como en inglés se dice el American Way of Life, ¿no? El modo de vida americano jala mucho, atrae mucho y la gente se siente muy identificada, ¿no? Quizás más que en otros países, es una cosa muy curiosa. De acuerdo, de acuerdo. Y como bien señala, es gente que ya ha hecho su vida ya, que ya tiene familia, tiene casa, tiene trabajo, y es traerla y ponerla ¿dónde? O sea, ¿qué va a hacer el Estado peruano por ellos? ¿Me decía usted que no cree que Donald Trump vaya a lograr el objetivo de deportar a los 11 millones de indocumentados, se calcula están en esos momentos en Estados Unidos? Y hay quienes sostienen además que esta fuerza con la que ha entrado Donald Trump se va a terminar más temprano que tarde, porque va a tener que inevitablemente mirar hacia conflictos del Medio Oriente, la guerra de Rusia, Ucrania, y que va a bajarle un poco la fuerza al tema migratorio. ¿Usted qué piensa? Sí, pienso que Trump es un hombre mediático, es un hombre que siempre está enfocado en tener la primera noticia, de estar en la primera línea de la información, y obviamente este tema de las deportaciones y tal, llegará un momento que ya él vea que ya el interés decae, se estará en otro. Y aparte que hay problemas pues importantísimos, el problema de Ucrania con Rusia, hay el problema de Israel con Palestina, o sea, hay otros problemas, pero repito, y volviendo al principio de la conversación, los ejes de su campaña: los inmigrantes ilegales, la droga, el ingreso de la droga por la frontera mexicana, y el tema de los aranceles. Eso era el eje, y eso es lo que ha desarrollado en primer momento. ¿Cuánto va a durar esto? Digamos, la política va a durar, pero ¿cuánto va a durar esto en el eje de la noticia? De acuerdo. Y cuando eso empiece a bajar, también es posible que baje la intensidad de todas estas deportaciones, de todos estos vuelos, que además es muy caro, ¿no? Porque el desplazamiento, primero tiene que empezar las personas, el desplazamiento de estos vuelos, que ahora son vuelos de los aviones militares, tampoco bueno, no es algo que puedan hacerlo de una manera
tan frecuente, intensa, claro, ¿no? No es para 11 claro. millones de personas, definitivamente no. De acuerdo, bueno, de repente negocia, ¿no? Como Colombia, que Colombia dijo, yo pongo mis aviones. Eso definitivamente a Estados Unidos le Eso conviene. también de repente es el principio, vamos a ver qué pasa dentro de unas semanas. De acuerdo, de acuerdo. A ver, Donald Trump también ha dicho que, por ejemplo, puede activar, implementar la cárcel de Guantánamo, ¿no? Ampliarla también para Sí, llevar eso, ahí eso sí es terrible, detenidos. porque ya hemos visto en el caso de los, cuando pusieron en la cárcel de Guantánamo a la gente de los países de Pakistán, del ISIS, ¿no? Del ISIS, como se dice en inglés, fue terrible, ya los hemos visto encadenados y todo, ¿no? Ojalá que eso no suceda con los latinoamericanos, ¿no? De acuerdo. Ni con nadie. Bueno, pero lo que está haciendo Donald Trump es demostrar un poco también hacia sus votantes ese poderío y les estoy cumpliendo, ¿no? A todo ese mapa rojo que bien nos Claro. escribía es, yo les prometí, porque mucha gente ha votado porque saquen a los migrantes indocumentados y ahora lo estoy cumpliendo. Desde el primer día, desde que asumió. Todo esto pues, va dirigido a eliminar en lo posible la delincuencia, ¿no? La delincuencia, el tráfico de drogas, la trata de blancas, todo eso existe. Entonces, ya él ha hablado también de las bandas delincuenciales, ¿no? Y eso yo creo que van a ser seguramente los primeros en ser deportados, ¿no? Entonces, él quiere disminuir la delincuencia, la criminalidad y con eso procurar una mejoría de la clase media, ¿no? De sus votantes. Pero con ¿no? un mensaje que sin duda divide y polariza aún más en la población Absolutamente. ciudadana, ¿no? En la población Y estadounidense. amedrenta, ¿no? Amedrenta y no crea pues una simpatía hacia Estados Unidos, ¿no? Eso es debatible, ¿no? Porque, insisto, hay gente que sí colinda mucho con el mensaje de Donald Trump, que sí está muy de acuerdo con que se apliquen esas medidas duras, incluso latinos que llevan años en Estados Unidos y que tienen todos sus papeles en regla. Bueno, porque también quizás se ven afectados por la delincuencia y Ajá. por el exceso de migrantes que ha habido, que les afecta también en sus posibilidades de tener un buen trabajo, ¿no? Claro. Bueno, vamos a estar atentos, embajador, a con qué más nos sorprenderá Donald Bueno, Trump en muchas los gracias por próximos esta días. entrevista tan interesante. Y yo he hablado con mucha franqueza. No, ha Así sido que- muy claro, ha sido un gusto tenerlo el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Encantado. Carlos Pareja, embajador de Perú en Estados Unidos, hablando un poco de las políticas, ¿no? de Donald Trump y qué se nos viene.